Muchas gracias, presidente. Solo me quiero referir muy brevemente a lo que acabamos de escuchar. Yo no coincido con el senador que me antecedió en el uso de la tribuna, en el sentido de que son voces incómodas que no queremos escuchar. Lo que yo creo que debió elegir de mejor manera cómo utilizar su tiempo en honor o en respeto de la Asamblea. Si traen este tipo de recursos, pues hay que saber cómo administrar el tiempo y no tratar de hablar y al mismo tiempo utilizar intensivamente el tiempo, que también hay que respetar el tiempo de todos los demás. Buenas noches a todos ustedes, compañeras y compañeros. Hemos estado discutiendo toda esta tarde, lo que va de la noche, esta ley de seguridad interior. En esta ocasión me quiero dirigir, ya lo hizo creo de manera muy destacada mi compañero el senador Sofío Ramírez en esta tribuna, cuando se refería o se dirigía sobre todo a las víctimas, a las familias de las víctimas, a las mamás que han perdido un hijo, a las familias que han perdido un ser querido a causa del crimen organizado, a las comunidades que han sido azotadas por la violencia de grupos delincuenciales, también a los comerciantes, a los empresarios que son lamentablemente intimidados en varias regiones del país, a todas las personas que viven con miedo de salir a las calles por la presencia del narcotráfico, a las personas que viven en municipios donde las policías han sido capturadas por la delincuencia organizada. Yo escucho que vienen aquí a decir que no al uso de las Fuerzas Armadas, del uso de las Fuerzas Federales en tareas de seguridad en diversas regiones del país, pero no escucho una solución real al problema de la deficiente construcción de los cuerpos policiales en nuestro país. Me dirijo también a las familias afectadas por desastres naturales o sismos que han sido apoyados por el Ejército, a lo cual ya también se han referido algunos colegas en esta tribuna, y a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas que día a día con lealtad, profesionalismo y valentía recorren el país para recuperar la paz y tranquilidad y que no tienen seguridad jurídica. ¿Por qué me dirijo específicamente a estas personas? Porque son estos padres, madres e hijos de familia los que a diario sufren la violencia en las calles. Son estas familias las que han notado que sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, la violencia seguiría y seguiría en sus calles, que la presencia de los soldados, marinos y policías federales han permitido el retorno gradual a la normalidad en sus comunidades. La Ley de Seguridad Interior es relevante por estas familias que han sido víctimas de la violencia de la delincuencia organizada. ¿Qué es la Ley de Seguridad Interior? Creo que ya lo han explicado de manera suficiente varios colegas que me antecedieron el uso de la palabra, también quienes han cuestionado el contenido de esta ley, pero voy a hacer una referencia rápida. Primero, es una ley que lo dice en su propio artículo 1, tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la seguridad interior. Es una ley que llena un vacío legal al establecer un procedimiento, los responsables, la duración, el objetivo y los mecanismos de participación y la rendición de cuentas de las fuerzas federales, incluidas las Fuerzas Armadas. Es una ley que pondrá un límite legal a la actuación de las Fuerzas Armadas, las cuales actualmente hoy no tienen un límite específico. Se acaba con la discrecionalidad con la que se invoca a las Fuerzas Armadas. Fomenta la coordinación entre las fuerzas federales, estatales y armadas para enfrentar los riesgos y amenazas a la seguridad interior. Es el último recurso para atender amenazas para atender amenazas a la seguridad interior serán las Fuerzas Armadas. Antes está el recurrir a las fuerzas federales y estatales. Los militares y marinos no se quedarán permanentemente en las calles como falsamente o inexactamente se ha querido insistir a través de varias intervenciones. Por el contrario, la ley establece que la participación de las fuerzas federales no podrá exceder de un año,
que hay un control legislativo porque primero se tiene que notificar a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, así como remitirle informes. Por aquí escuché a un colega senador que cuestionaba la utilidad de esta comisión bicameral, que incluso señalaba que él había sido presidente y cuestionaba su utilidad. Me parece que siendo o habiendo sido presidente pudo haber hecho mejores cosas por sacarle mejor provecho a la función de este órgano bicameral. Voy a brincarme algunos aspectos que creo que han sido abordados con suficiencia. De manera muy concreta, sí quiero reiterar lo que ya han dicho aquí y lo voy a reiterar porque lo que no podemos permitirnos es que una mentira se repita 1000 veces, y es el hecho de que esta ley de manera específica protege, cuida, preserva y garantiza los derechos humanos de los mexicanos. Es falso que con esta ley se violen los derechos de los mexicanos. Es falso que militariza al país. Al contrario, como ya lo dije, la ley establece límites a las fuerzas federales. Se ha dicho también que que con mucha claridad prohíbe utilizar a las Fuerzas Armadas frente a movilizaciones sociales o protestas político-electorales. Amigas y amigos, familias víctimas de la delincuencia organizada, el mayor peligro que enfrenta México es la demagogia y el populismo mesiánico. No podemos permitir que un día el Mesías tropical proponga en su proyecto de nación la aprobación de una ley de seguridad interior y 10 días después sus diputados voten en contra de dicha ley. Pero la inconsistencia no tiene límites porque 2 días después el Mesías propuso ofrecer amnistía a los narcotraficantes. Las ocurrencias, las puntadas y barbaridades como proponer amnistía a los miembros de la delincuencia organizada no le devolverá a la madre su hijo desaparecido. A los presuntos delincuentes se les tiene que seguir un proceso, juzgar, sancionar conforme a la ley, respetando sus derechos desde luego. Hay que legislar con responsabilidad, dejemos a un lado la coyuntura electoral, legislemos para recuperar la paz y la tranquilidad. El próximo presidente requerirá este andamiaje legal para implementar las políticas públicas de seguridad para preservar la seguridad interior. Compañeras y compañeros senadores, para el Partido Verde, la Ley de Seguridad Interior es un muy importante avance para el país. Solo quiero hacer mención antes de concluir a algunas expresiones que se han utilizado en esta tribuna. Se dijo que es una ley de represión y de guerra. Es absolutamente falso. Es una visión claramente subjetiva que, lejos de informar el verdadero contenido de esta ley, lo único que hace es tratar de desvirtuarla de manera bastante subjetiva y sin mucho fundamento. Están hablan aquí de que es hora de un cambio de régimen, pero ese cambio de régimen del que hablan es un cambio de régimen apoyado en la amnistía a los delincuentes, a esos que han matado a miles de mexicanos. Hay quien incluso vino aquí de manera muy ligera a calificar la ley como una ley de mierda. Lo que es una mierda es pretender resolver los problemas de seguridad de este país con esta ocurrencia de la amnistía. México no se puede arriesgar a este tipo de ocurrencias. No se vale que se venga a esta tribuna a proponer esto y a descalificar una ley como esta, que sí tiene un trabajo serio, aunque muchos de ustedes no lo quieran reconocer. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador.